Vamos a alabar, vamos a adorar. ¿Por qué no dispones tu corazón? 1, 2, 3, 4. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaré. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Díselo. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste alas de águila. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor.
Dios te mire con agrado y te dé paz. Vamos a ponerle conmigo amén. 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 Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hacia 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hacia 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Te bendiga. Hola iglesia, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a un domingo más. Estamos encantados de tenerte aquí en este domingo en transmisión en línea. Gracias a Dios por la nueva tecnología que tenemos y podemos estar más cerca, tú, nosotros, los pastores, todos cerca de esto que está sucediendo en estos tiempos. Quiero darte los anuncios esta semana. Quiero recordarte que el día jueves hay reunión de mujeres a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube. Estate pendiente, activa las notificaciones. Si mujer, si no te has conectado, está preciosa esta clase, 11 de la mañana los jueves. Los viernes a las 8 de la noche vía Zoom estamos teniendo la reunión de varones. Todos los varones, si aún no te has conectado, si no estás en el grupo de varones de WhatsApp, manda un mensaje en este teléfono que vamos a poner a continuación y estaremos encantados de anexarte y de estar con nosotros en la reunión de varones. También estate pendiente de los anuncios
que tenemos acerca del Congreso de Matrimonios. Yo sé que ya te inscribiste, yo sé que viene 5 y 6 de diciembre, pero estate pendiente de todas las noticias alrededor del evento de matrimonios. Y queremos decir que el día de hoy es una fecha muy especial para todos nosotros, porque se cumplen 3 años de Palabras de Vida Cuapa. Un abrazo enorme a todos los pastores, al pastor Rocha, a la pastora Olivia, que han hecho muchísimo con esta iglesia, y vamos para adelante. Si tú estás en esta reunión ahorita en línea, te invito a que después te conectes con ellos y tú les mandes un mensaje de felicitación diciendo lo bien que te sientes con ellos, cualquier cosa que quieras decirles, felicitarlos. Estamos para estar juntos, somos un mismo cuerpo en Cristo. Y en este momento recuerda que continuamos con nuestra serie de Corazón Valiente, que está increíble, hablando sobre los corazones de los hombres a través de la Biblia, a través de la palabra del Señor. Y el día de hoy tenemos un predicador especial, así que no te la pierdas. Ve por tus palomitas, por tu cafecito, por tus chilaquiles, están desayunando ahorita, qué sabroso. Y te pido que continúes con nosotros, no te pierdas. Bonito fin de semana, bonito domingo, y te amamos. Buenos días, hermanos. Qué bueno que están nuevamente aquí este domingo con nosotros, escuchando la palabra de Dios. Están en su casa, en la iglesia Palabras de Vida. En esta mañana vamos a hablar acerca de la integridad, pero quisiera hacer primero una pequeña reflexión antes de empezar con la charla que tendremos. Yo creo que es de suma importancia como cristianos que entendamos qué es la integridad desde el punto de vista de Dios, ya que en la sociedad en la cual estamos viviendo y que está obsesionada en el quedar bien, en el lucir bien, pero que le importa poco el estar bien, muchas veces lo que tenemos es una reputación buena, pero tenemos un mal carácter, porque la reputación es eso que el otro piensa que yo soy, y el carácter es lo que realmente soy. Y es cuando hay un choque entre mi reputación y mi carácter, porque no empata la imagen que yo estoy reflejando con lo que en realidad soy. Quiero decirles que somos maestros del engaño y decimos o te digo lo que tú quieres oír. Actuamos para que vean lo que a mí me interesa que tú veas. Y entonces tú quedas engañado y es posible entonces lucir como una persona íntegra y no ser. Quisiera entrar a una definición de integridad. Dice que integridad es la adhesión firme a un código de valores específicamente morales o artísticos. Pero también tenemos que recordar que cada persona tiene un código de valores diferentes, tiene valores diferentes. Entonces cabe preguntarnos que si yo soy una persona que está pegada a esos valores firmemente, ¿eso implicaría que yo soy una persona de integridad? Como cristianos, cuando hablamos de integridad, nos estamos refiriendo a alguien que Dios considera como una persona de integridad o algo que Él considera íntegro, porque Él es quien me va a evaluar, es a quien voy a rendir cuentas. Pero si le dejamos esto al hombre, al fin de la evaluación, solo tendremos una opinión. Y no estamos hablando de una opinión, sino de una definición que podamos usar de manera universal. Dentro de la integridad hay algunos sinónimos, los cuales es honradez, rectitud, moralidad, virginidad, castidad, etc. Pero dos que nos deben de llamar la atención son los siguientes:
virginidad y honradez. Lo que llama la atención de esta definición o de estos sinónimos es que menciona la virginidad como sinónimo de integridad, cuando en la sociedad actual no considera la virginidad como un valor. Alguien que es virgen le dicen, ay, estás pasado de moda. No, eso no importa, ¿sí? Entonces, la sociedad, lo que podemos ver en la sociedad es que ha ido cambiando. La sociedad ha ido cambiando con respecto a los valores. En el pasado, una persona de integridad es la que se había conservado su virginidad hasta el matrimonio. Hasta ese momento tenía la virginidad. Eso ha ido cambiando significativamente. El diccionario Noah Webster define como inmoralidad, dice que es todo acto que se opone a los preceptos divinos o si es contrario a las obligaciones que cada hombre tiene con los demás. Dice que es inmoral si va en contra de los preceptos divinos. Ataba el concepto de lo moral a la opinión de Dios. Sin embargo, si volvemos a ir en este tiempo a ese diccionario, ahora el diccionario define lo que es inmoral o moral en términos de lo que la sociedad hoy considera como aceptable. Esto nos da una idea de dónde estamos parados y cómo hemos sacado a Dios de nuestra sociedad y la consecuencia que estamos pagando. Es decir, que en la actualidad lo moral y inmoral no es algo que Dios determine, sino que es algo que la sociedad determina de acuerdo a lo que esta sociedad haya aceptado como bueno o como malo. Pero debemos de recordarnos a nosotros mismos que al fin de cuentas no es la sociedad la que me va a juzgar o me va a evaluar, sino es Dios. Y esto lo revela Dios en su santa palabra en 2 de Corintios 5:10. Así que vayamos a 2 de Corintios 5:10. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con esto nos estamos refiriendo a una definición de lo que Dios considera bueno o malo, y a una retribución buena o mala que recibiré en un futuro basado en la opinión de Dios. El otro sinónimo que les decía en el cual pusiéramos atención es la honradez. Dentro de esta definición, la honradez está como sinónimo, pero la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿una persona honrada es una persona íntegra? Quiero decirles que no precisamente. Una persona honrada es una persona íntegra, pero una persona íntegra siempre será una persona honrada. Para entenderlo tengo el siguiente ejemplo. Supongamos que yo voy a tu casa, me invitas a comer, estamos platicando, pero en lo que te descuidas, te quito y te robo tu reloj. Tú me ves y me confrontas inmediatamente. Yo te digo, ¿es cierto? Estaba robando. Confieso. Yo he sido honesto al confesar mi falta, mi robo, pero no fui íntegro. Si yo hubiera sido íntegro, de hecho, nunca te hubiera robado el reloj. Fui honrado porque lo confesé, pero no fui íntegro. Ahora, si quisiera ser íntegro en esta situación, no solamente debería de confesarte que robé la cosa, sino la integridad me debería de empujar a decirte también y confesarte la motivación por la cual yo te robé. ¿Qué me motivó a robarte? A pedir perdón y a jamás volver a realizar ese acto. La integridad me demandaría hacer todo eso. Después de esta pequeña reflexión de que Dios ha sido sacado de la sociedad, ahora la integridad es un concepto totalmente diferente a la opinión de Dios, vamos a orar.
Padre, gracias porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Te pedimos, Señor, que tú estés con nosotros, que nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para que podamos entender cómo ser unas personas íntegras. Cómo podemos asirnos de tu mano, Señor, absorber todos esos conocimientos. Te pedimos que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como ha estado diciendo el pastor, vamos a ver diferentes términos, diferentes cualidades, diferentes partes del carácter a través de personas bíblicas. Y en esta mañana vamos a ver a José. Él como una persona de integridad. Pero quisiera hacer un pequeño resumen de la vida de José. En primer lugar, vámonos a Génesis 37, donde empieza toda la historia de José. Dice que nace de Israel, Israel ama mucho a José, le hace una túnica y de muchos colores, muy hermosa. Pero sus hermanos no estaban precisamente de acuerdo de que el papá amara más a él que a todos los demás, ¿no? Entonces empezaban a aborrecerlo y no podían hablarle pacíficamente, siempre eran agresivos con él. Y termina de complicarse la situación cuando José tiene unos sueños y se los cuenta a sus hermanos. Y recuerdan esos sueños de las espigas, de las estrellas que se doblegaban ante él, ¿no? Entonces eso hizo que se enojaran más sus hermanos y que lo aborrecieran aún más. Así que los hermanos empiezan a planear cómo hacerle mal a José. Querían asesinarlo, pero Judá intercede y dice, no, que la sangre de José no caiga sobre nosotros. Mejor vamos a meterlo a una cisterna. Pero luego se les ocurre venderlo cuando pasan unos ismaelitas. Lo venden y se lo llevan a Egipto. Llega a Egipto y llega como un esclavo. Es vendido como un esclavo. Pero Dios, que es grande y misericordioso para con José, hace que lo compre un oficial romano que se llamaba Potifar. Este egipcio lo compró a los ismaelitas y lo llevó a su casa. Y como veía que Dios lo bendecía, lo prosperaba, que estaba la mano de Dios con José, lo pone a cargo de toda su casa. José se pone a trabajar, es un buen administrador, dice la verdad, es fiel, es todo, y lo ponen como mandamás en la casa de Potifar. Pero el Génesis 39, del 7 al 21, nos narra una historia, donde dice que estaba ya José con todas sus funciones, pero una vez que no había nadie en la casa, que no estaba Potifar, la esposa de Potifar le echa el ojo, porque dice la palabra de Dios que José era hermoso y además era inteligente. Entonces, la esposa de Potifar quiere acostarse con él. Y un día se le lanza y lo hace y lo quiere abrazar y quiere acostarse con él, lo quiere obligar a acostarse con ella. Pero una de las expresiones que dice José, dice, ¿cómo voy a pecar yo contra mi amo que me ha dado todo esto? Él me ha puesto, ha confiado en mí, yo he sido fiel con él, no puedo hacer esto. ¿Y cómo voy a pecar delante de Dios con esto? Y él dice que corre, deja su vestimenta. Esta mujer se siente herida en su orgullo y dice que quiso violarla. ¿Y qué le pasa a José? Lo encarcelan, lo mandan a los calabozos, pero como estaba bajo la mano de Dios y estaba asido de la mano de Dios y le creía a Dios y tenía una integridad plena como persona, Dios lo bendice. Y aún en la cárcel dice que lo trataban bien y lo vuelven a poner en un puesto de confiabilidad, en un puesto de mando. Y dice que ahí tanto el copero como el panadero tienen algunos sueños, él se los interpreta, uno sale, al otro lo matan, y ahí para la historia. Aunque José les dijo, sí, cuando salgan, sí, acuérdense de mí. Y entonces cuenta Génesis más adelante que también el faraón tiene unos sueños, el de las vacas, el de las espigas de trigo y todo, ustedes saben la historia. Y entonces llaman a José para que se los interprete. José, a una expresión que me gusta de José es que dice, bueno, pues sí, yo puedo interpretarlo, pero es Dios quien te va a decir la verdad, quien lo va a revelar. Yo simplemente soy un medio.
Él interpreta el sueño porque Dios le dice cuál es la interpretación y después el faraón lo pone a cargo de todo Egipto. Dice que le pone su anillo y dice, no hay nadie más con autoridad más que tú. Solamente yo soy superior a ti. Y esta es la historia de José a grandes rasgos. En resumen, Josué fue un hombre íntegro ante los ojos de Dios, ya que su carácter empataba con sus creencias. Es importante conocer que José era íntegro, pero lo importante este día es saber cómo él llegó a ser una persona íntegra. ¿Cuál es el secreto que tuvo José para llegar a ser íntegro? A que aunque confrontaron que lo querían hacer pecar, él no lo hizo. Cómo sus valores, sus principios fueron más fuertes que el placer. O cómo él le hizo para no vengarse una vez que ya tenía el poder, para no vengarse de sus hermanos, para no vengarse de todos aquellos que le hacían hecho mal. ¿Cómo le hizo José para ser íntegro? Y yo le he llamado el camino a la integridad. Consta de 7 pasos que si los escuchamos y los ponemos en práctica, reflexionamos con ellos, va a ser de gran bendición y vamos a llegar a ser personas íntegras. El primer paso que yo debo de dar es que debo ser sincero conmigo mismo. Yo creo que antes de empezar el camino a la integridad, debo de ponerme un punto de partida. En otras palabras, debo de preguntarme cuál es el nivel de integridad en el que estoy. 1, 5, 10. No lo sé, debo de preguntarme yo. Y quisiera que escucharan una pequeña historia de lo que es ser una persona íntegra, conocedora en qué grado de integridad está, de que es sincero consigo mismo. La historia consiste en lo siguiente. Dice que había uno de los mejores beisbolistas en las ligas de los Estados Unidos que era muy buen bateador. De hecho, era el deportista, el beisbolista que más ganaba en los Estados Unidos. Ganaba $125,000 él. Pero dice que ya estaba a los finales de su carrera y que él entonces en esa temporada, donde estaba ganando tanto dinero, tuvo un dolor muscular en el cuello y que cada vez que él bateaba mal porque no podía voltear a ver a la persona que le estaba lanzando la pelota. Así que fue catastrófica esa temporada. Su promedio de bateo fue el más bajo en toda su carrera. Termina la temporada, su equipo le manda el nuevo contrato. Él al leerlo ve que dice $125,000. Entonces él escribió una nota que decía lo siguiente: no voy a firmar este contrato hasta que no me rebajen al sueldo al 25%, que creo que es lo que yo merezco, que son cerca de $31,250. Y él dijo, y quiero esto porque ustedes como equipo siempre han sido muy buenos conmigo. Han sido equitativos conmigo, han sido justos conmigo y yo debo de ser de la misma manera. No puedo recibir más dinero porque me conozco y sé que simplemente ahora estoy dando el 25% del 100%. Esto es ser una persona íntegra. Esto es conocerme a mí mismo. Yo creo que como creyentes debemos ser implacables en la honradez con nosotros mismos. De todas las mentiras que decimos, las que nos decimos a nosotros mismos son mortales. Debemos de cuestionarnos qué es lo que nos está motivando. Y tenemos que dejar de justificar lo que sabemos que está mal. Tengo que dejar de disculparme a mí mismo. Tengo que pedirle a Dios que me diga en dónde estoy, quién soy, qué nivel de integridad tengo. José fue sincero. Él
cuando tuvo los sueños fue y se los dijo a sus hermanos. Él no ocultó absolutamente nada. Él sabía quién era. Él sabía dónde tenía que estar a pesar de las consecuencias que iban a pasarle. Así que José era alguien que era sincero consigo mismo. Pero no basta con ser sincero con uno mismo. Tenemos que dar un segundo paso, que este es el decir la verdad a costa de todo. Decir la verdad es el segundo paso. Ser verdadero es el segundo paso. Una manera en que se revela la integridad es cuando decimos la verdad. No sé si sepan ustedes, pero cuando nosotros decimos la verdad, reflejamos el carácter de Dios. Si no me creen, vámonos a Tito, capítulo 1, versículo 2. Y dice así: dice en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí, en Tito 1:2 nos está diciendo que Dios no miente. Y si Dios no miente, nosotros tampoco debemos hacerlo. Cuando decimos la verdad, no tenemos que estar cuidándonos las espaldas. No tenemos que estar inventando un cuento para cubrir otro cuento que ya habíamos dicho y que no era verdad. No tenemos que proteger nuestros pasos. Decir la verdad, escúchenlo bien, decir la verdad es la esencia de la integridad. Aunque usted no lo crea, decir la verdad es uno de los rasgos de los dirigentes cristianos que necesitan trabajar. Muchos de los cristianos tenemos que trabajar con respecto a la verdad, porque a veces contamos historias y las exageramos o a veces las reducimos, pero no decimos la verdad, decimos medias verdades. Entonces el segundo paso es decir la verdad, pero hay un tercer paso. El paso siguiente es que debemos cumplir nuestra palabra. Esto es muy, muy importante. Esto necesita mucha disciplina, mucha confianza en Dios y mucha fuerza en Dios, porque debemos aprender a cumplir nuestra palabra. Si he hecho una promesa, no tengo otra alternativa más que cumplirla. Sea que haya prometido algo grande, como decir, hoy yo lavo la ropa, o algo grande como algo pequeño como decir, hoy yo lavo la ropa, o como algo grande decir, te voy a llevar a Francia para el próximo año. Tenemos que cumplirlo. Si lo he prometido, debo de hacerlo mejor para cumplir mi promesa. De otra manera, mi integridad está en juego. La persona que cumple sus promesas refleja el carácter de Dios. Cuando yo cumplo mi promesa, estoy reflejando a Dios mismo. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 7, versículo 9. Abran sus Biblias y vámonos a Deuteronomio 7, 9. Dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dios guarda su palabra. Dios cumple su palabra. Y quiere decir hacer énfasis en algo que dijo un soldado después de regresar de Vietnam con respecto a la integridad. Él dijo lo siguiente: cumplir un compromiso o cumplir mi palabra después de que las circunstancias bajo las cuales se hizo ese compromiso han cambiado. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que tú empeñas tu palabra, la vas a cumplir a pesar de que las circunstancias del día en que lo prometiste haya cambiado. Esto es de suma importancia, porque después decimos, no cumplo mi palabra porque eso no era lo que habíamos quedado.
Y quisiera que esto lo escucharan todos los cristianos y más los matrimonios que tienen problemas en la actualidad. Tu compromiso es solamente un compromiso serio. Cuando cumples con ese compromiso después de que de las circunstancias bajo las cuales hiciste el compromiso han cambiado, ese es el nivel más alto de integridad que uno jamás puede expresar. Y esto lo vemos en Jesucristo mismo, en Dios mismo. Él entregó su vida. Cuando tú vienes a Cristo, Él te promete que todos tus pecados han sido perdonados. Pero a diario nosotros cambiamos la circunstancia. Cuando recibimos a Cristo, ya no voy a pecar, pero pasa un día, pasan dos y se nos olvida, y ya no leo la Biblia y empieza a pecar y digo mentiras. Pero Dios sigue constante cumpliendo su palabra a pesar de que las situaciones han cambiado. Por eso es importante que nosotros cumplamos nuestra palabra a pesar de que las circunstancias en las cuales empeñamos nuestras palabras hayan cambiado. Pero no basta con eso para ser una persona íntegra. Viene un cuarto paso. El cuarto paso es que debemos de ser nosotros mismos. Vivir con integridad significa conducirse de una manera auténtica, sin dobleces, sin fingimientos. No se finge, no se es de alguna manera hoy solo para cambiar debido a las circunstancias en que uno se halla. Yo no puedo decir, yo no puedo estar actuando de una manera y de repente cambiarla porque ya la situación cambió. No. En Filipenses 1:10, no vayan, yo lo leo, dice lo siguiente: para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles el día de Cristo. Dice que seamos sinceros. Y hay algo que siempre el pastor nos ha contado con respecto a la sinceridad. La palabra sinceridad proviene de un vocablo latino que utilizaban los romanos, que quería decir sincera, sin dobleces, sin rupturas, sin defectos colaterales, sin defectos escondidos. Porque dice que los romanos iban al mercado y compraban estatuillas de sus dioses, se los llevaban a sus casas y luego empezaban a verse todas las deficiencias que tenían, porque los artesanos eran muy hábiles y cuando la estatuilla tenía grieturas, rupturas o algún defecto, lo cubrían con cera y lo pintaban y parecía una figura buena, original, pero cuando llegaban a su casa y ponían las veladoras o lo ponían al rayo del sol, se empezaba a derretir y salían todos esos defectos. Nosotros como cristianos no podemos dejar de ser sinceros, tenemos que ser originales, tenemos que ser nosotros mismos. Tenemos que ser hombres y mujeres de integridad, de modo que no haya defectos ocultos, sino que seamos auténticos y genuinos. Debemos preguntarnos cómo soy yo realmente, cómo soy en mi casa, cómo soy con mis hijos, cómo soy con mi esposa. Y la pregunta real a la cual quiero llegar es que si soy una persona íntegra. ¿Soy la misma persona en mi casa y en la iglesia? ¿Soy la misma persona en mi trabajo que en mi casa? Tengo que ser la misma persona en todas partes y con todos, como lo fue José. Él jamás fingió. Él se declaró y dijo: estos son mis principios. Nunca cedió ante las presiones. Nunca fingió ser otro. Él era mismo en todas las circunstancias, buenas y malas. Así que nosotros tenemos que ser totalmente sinceros. Y esto es ser legítimos, originales, en donde quiera que nos encontremos. Pero hay un quinto paso. El quinto paso es muy importante porque también implica sabiduría e inteligencia. Y es el siguiente: evita las malas compañías. Esto es realmente importante. Usted y yo debemos de descubrir en la Biblia en dónde se encuentra contenida esta demanda.
Y esta demanda de evitar las malas compañías está en 1 Corintios 15, 33. Yo voy a leer en una versión, en la nueva traducción viviente, que dice así: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. 1 Corintios 15, 33. Las malas compañías corrompen el carácter. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evita a los que no son sinceros. No hagas tratos con ellos, no te asocies con ellos, no te dejes engañar para creer que aun cuando ellos son insinceros contigo, con todos, que no van a ser insinceros contigo. Jamás te juntes con personas que no sean sinceras. Si alguien es insincero en un aspecto de su vida, puedes estar seguro de que será insincero en todas partes, incluyendo contigo. No puedes descartar incluso pequeñeces de insinceridad, como algunas acciones que cometemos, que a veces tú agarras 2 periódicos o 2 revistas o 2 chicles de algún lugar y nada más pagas una. O te subes al camión sin pagar o haces algo. Son pequeñas que dicen, no, pues no pasa nada, eran 2 pesos, eran 3 pesos. Pero si eres infiel en lo poco, serás infiel en lo mucho. Después de todo, si no se puede confiar en una persona falto de integridad en lo más sencillo, ¿por qué razón se va a querer mantener con ellos o tener tratos con ellos en cosas importantes? Pregúntate eso. Evita a todos ellos. Así que eviten a las personas que quieren llevarlos en la dirección equivocada. Es importante que nos demos cuenta de que otros prestan atención a las personas con quienes nos estamos reuniendo o juntando, porque es inevitable que esa gente va a juzgar tu carácter en base al carácter de tus amigos. Inevitablemente seremos más y más como las personas con quienes nos rodeamos día a día. Si tú te juntas con personas íntegras, cada día te vas a ir pareciendo a ellas. Si tú te juntas con personas que son infieles, que son insinceras, vas a empezar por justificar sus actos, después los vas a adoptar y después vas a terminar viviendo como ellos están viviendo. Por eso es importante que tú evites a las malas compañías. El 6º paso, y no menos importante, es ser hallado fiel. No digo fidelidad, sino el ser hallado fiel. Uno de los grandes versículos de la integridad es 1 Corintios 4:2. Vámonos a 1 Corintios 4:2. Dice así: ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno de ellos sea hallado fiel. Pon atención en esa palabra de 1 Corintios 4:2. Que cada uno sea hallado fiel. Debemos poner atención en estas últimas palabras del versículo, ser hallado fiel. A la palabra hallado es una traducción de una palabra griega que describe un descubrimiento al que se llega como resultado de una observación cuidadosa. Esto quiere decir entonces que Dios, con todo cuidado, observa cómo realizamos nuestras acciones y reacciones. Él está observando para ver cómo tratamos a las personas, cómo respondemos a la presión y si tenemos o no la tenacidad de mantenernos en curso, incluso
cuando pensamos que nadie nos está observando. Así que te animo a que seamos hallados con integridad, como nos lo dicen las Escrituras. Recuerda que Dios te está observando cuidadosamente y tenemos que ser hallados fieles. Y como último paso es que seamos probados en nuestra integridad. El séptimo paso es que para ser íntegro debemos ser probados por fuego. Y como muestra tenemos a José, odiado por sus hermanos, esclavizado, seducido, encarcelado. Él fue probado en todo momento su integridad. Así que debe ser fuerte bajo fuego. Recuerda a José. O sea, José es uno de los que se rompe el récord en ese aspecto. Como último comentario, quisiera contarles la historia con respecto a la integridad de unos vendedores. Dice que hubo una reunión de vendedores, hubo una conferencia y termina la conferencia y salen varios de los vendedores corriendo porque su vuelo ya iba a salir y no podían llegar al aeropuerto. Entonces dice que van corriendo con sus maletas y con todo en el aeropuerto y que de repente hay un puesto con manzanas y canastas y como van corriendo, pues, dos chocan y tiran todas las manzanas y tiran la mesa y todo y pues nada más voltean a ver cómo rueda todo, pero no se detienen, ellos siguen corriendo. Entonces dice que llegan justo a la puerta de que para abordar el avión y lo abordan, pero uno de ellos sintió que habían hecho mal, que todos sus compañeros que habían tenido falta de integridad porque habían tirado esas manzanas y nunca trataron de hacer algo. Entonces él dice no, váyanse ustedes, yo después me voy en otro avión, tomo otro vuelo. Dice que este vendedor se regresa, que empieza a juntar las manzanas, que pone la mesa, las canastas, y que en eso ve que había una niña que estaba llorando. Era una niña ciega, que esa era su forma de recibir el dinero. Dice que él le empieza a ayudar y todo, le pone sus canastas bonitas y pues había manzanas que se habían perdido, otras que se habían golpeado, que saca su cartera y que le da $200 a la niña. Dice que la niña ya sollozando y todo, dice, bueno, pues muchas gracias por todo. Dice que él se da la vuelta y va a comprar su nuevo boleto y que la niña le grita, dice, oiga, ¿usted es Jesús? Dice que el vendedor se queda sorprendido. Pues quiero decirles que nosotros, si somos personas íntegras con todos, vamos a ser como Jesús. Porque nosotros somos las manos, somos los pies, somos la cara de Jesús delante de las demás personas. Quiero decirles que Jesús vive en nosotros, se incorpora en nosotros. Así que nosotros representamos a Jesús para con los que nos rodean. Pero solamente lo hacemos o lo podemos hacer estando de la mano de Dios y siendo íntegros. Como final, quiero decirles que el mundo actual nos presiona para que proyectemos cierta imagen. Una imagen que vaya de acuerdo a los nuevos tiempos, con lo que se espera de nosotros, lo que espera que seamos inteligentes, brillantes, atractivos, fuertes, y hacemos lo imposible por ajustarnos a esa imagen, que complace a otros para lograr que nos aprueben. Así que ocultamos algunos datos y exageramos otros, distorsionamos las historias que estamos contando. Esto lo hacemos para agradar, para gustar. Decimos verdades a medias y creemos que entonces estamos bien porque hemos dicho parte de la verdad. Lo grave del caso
es que sabemos que si decimos la otra parte que ocultamos, el panorama cambiaría drásticamente. Abraham huye a Egipto y dice que su esposa era su hermana. Le dice, oye, miente y di que eres mi hermana para que no nos maten. Pero en verdad era también su esposa. Si hubiera dicho él que era su esposa, el panorama hubiera cambiado por completo. Y hacemos constantemente, ocultamos y exageramos, distorsionamos la realidad para quedar bien. Dios califica esta verdad a medias como una mentira. La verdad a medias es mentira y falta de integridad. Es un retrato falso y lo peor es que deshonra a Dios. Cristo murió en la cruz para que seamos libres. Libres de impresionar, libres de mentir, libres de aparentar, libres de falsificar, libres de distorsionar, libres del pecado, libres para ser veraces. Así que nosotros debemos morir al que dirá, a las apariencias, a la mentira, a las verdades a medias. Solo cuando mueres puedes volver a vivir, nacer a una vida íntegra. Jesús te está hoy invitando y te está desafiando. ¿Y qué vas a responder tú? ¿Vas a ser una persona íntegra o vas a seguir siendo una persona no íntegra? Muchas gracias, oremos. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia, por tu amor, por tu santidad. Gracias, Padre, porque nos llevas a planos espirituales más altos. Padre, queremos declarar que el día de hoy queremos ser personas íntegras. No queremos fingir, no queremos tener una doble personalidad. Queremos ser una persona íntegra como lo fue José, porque queremos ser las manos, la cara, los pies de nuestro Señor Jesucristo delante de todos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muchas gracias. Cuando soy débil, mi anhelo es a ti seguirte, tal como soy. Me entrego a ti, aquí estoy. Haz de mi vida tu habitación.
dice